con ese viento áspero que sopla entre los maizales del pueblo de San Hilario, un sitio tan apartado que ni en los mapas aparece con claridad. Quien llega por primera vez siente que el aire es más pesado, como si la tierra misma cargara con un secreto que no quiere revelar. Los habitantes, pocos y reservados, evitan hablar del tema cuando hay visitantes, pero basta con quedarse una noche para entender que ese silencio no es casualidad. Después del atardecer, cuando las sombras se alargan entre las milpas y el cielo se precipita en tonos rojizos, todos cierran puertas y ventanas. No es superstición. No es tradición. Es miedo. Un miedo que se hereda, como si corriera por la sangre desde hace generaciones. Los viejos del pueblo dicen que todo comenzó hace más de 40 años, cuando el circo ambulante Ilusiones de Maíz llegó a San Hilario en plena temporada de cosecha. Nadie sabía de dónde venían ni quién los contrató, solo aparecieron una mañana, instalando carpas coloridas a la orilla de los maizales, esos que crecían tan altos que parecían paredes vivas. Entre los artistas había uno que destacaba más que cualquiera. El payaso Roque, un hombre de sonrisa exagerada pintada con una brocha gruesa y ojos hundidos que no coincidían con la alegría que pretendía mostrar. Sus presentaciones eran tan extrañas que la gente no sabía si reír o sentirse incómoda. Tenía un don para imitar las voces de los niños, aun siendo adulto, y para moverse con una agilidad que parecía inhumana, casi como si sus huesos no tuvieran rigidez. Las primeras noches del circo fueron un éxito inesperado. Las familias acudían, los niños gritaban emocionados, y los agricultores dejaban por unas horas sus preocupaciones. Pero la quinta noche, en pleno acto del payaso Roque, la energía de la carpa cambió de golpe. Las luces parpadearon, los animales comenzaron a inquietarse y el maíz, afuera, se agitó como si algo caminara entre él. Roque se quedó quieto al centro del escenario, la sonrisa pintada rota, como si su rostro se hubiera torcido por dentro. Una risa que no salió de su garganta, sino de algún punto indeterminado en la carpa resonó entre todos los presentes. Algunos niños comenzaron a llorar. Otros adultos se levantaron, inquietos. Y entonces Roque desapareció de la vista de todos. Nadie lo vio correr, ni esconderse, ni salir por alguna cortina. Solo dejó de estar ahí. Como si se hubiera desvanecido. Esa misma noche, un niño del pueblo, Mariano, no regresó a casa. Y aunque los padres citaron a todo el pueblo para buscarlo, nadie quiso acercarse al maizal. No después de lo que había pasado con el payaso. Aún así, la madre del niño entró sola, llevando una lámpara de aceite temblorosa. Los demás la siguieron con resignación, avanzando por los pasillos estrechos que formaban las plantas altas. Cada paso hacía crujir el suelo seco, y de vez en cuando, entre susurros del viento, parecía escucharse una risa demasiado baja para ser humana. La búsqueda duró horas. Al final solo encontraron la lámpara de Mariano, perfectamente colocada sobre la tierra, como si alguien la hubiera puesto con delicadeza. Y en el vidrio, dibujada con carbón, había una sonrisa roja, amplia, deformada. Después de aquella noche, el circo desapareció. Se fueron sin desmontar nada, dejando carpas vacías y cuerdas tiradas, como si hubieran escapado con prisa. Los habitantes quemaron los restos por miedo a que algo quedara atrapado entre ellas. Pero aunque destruyeron todo, el payaso Roque jamás fue encontrado. Algunos dicen que nunca salió del maizal. Que su risa se mezcló con el viento y su cuerpo se volvió parte de la tierra. Otros afirman que hizo un pacto con algo antiguo que habitaba en esas tierras mucho antes de que existiera el pueblo. Sea cual sea la versión, todos coinciden en algo. Desde entonces, cuando cae la noche y el viento sopla entre las milpas, el payaso camina otra vez. El primer avistamiento ocurrió al año siguiente. Un grupo de jóvenes había salido a beber cerca del maizal, presumiendo que no temían a las historias de ancianos. Entre risas, entraron al campo, empujando las plantas para abrirse camino. Uno de ellos, Paco, dijo haber visto una figura blanca y roja moverse entre los tallos. Los otros se burlaron de él hasta que escucharon lo mismo. Una risa infantil, demasiado suave, demasiado cercana. Corrieron sin mirar atrás.
Al día siguiente, Paco amaneció sentado en la entrada del pueblo, con la cara pintada de blanco y una sonrisa dibujada con sangre seca. No recordaba nada. Nunca volvió a hablar. Desde entonces, las desapariciones se hicieron más frecuentes. Siempre cerca de los maizales. Siempre de noche. Siempre acompañadas del sonido de esa risa aguda que se clavaba en la mente como una aguja. Algunos afirmaban haber visto la silueta del payaso, alta y flaca, moviéndose entre las plantas como si flotara. Otros juraban que lo habían visto en el camino, con la cabeza inclinada, siguiendo a los viajeros desde una distancia imposible de calcular. Lo peor llegó con los sueños. Porque hay quienes aseguran que Roque comenzó a aparecer incluso cuando no estabas despierto. Que se sentaba al borde de tu cama, en la oscuridad completa, murmurando cosas que no alcanzabas a entender. Y cuando despertabas, la ventana estaba abierta, aunque la noche estuviera helada. Y en tu ropa, en tu piel, quedaba un rastro de tierra y maíz triturado. La gente comenzó a abandonar San Hilario. Las casas quedaron vacías. El viento se volvió el único habitante constante. Pero aún así, aunque el pueblo se fue muriendo, nadie se atrevió a quemar los maizales. Decían que si lo hacían, si destruían la tierra que lo alimentaba, el payaso quedaría libre. Y lo que estaba atrapado entre las raíces por fin podría salir. Esa es la historia que se cuenta. Pero lo que nadie te dice es que aún hay quien escucha la risa. Que aún hay noches en las que el maíz se mueve aunque no haya viento. Que hay grabaciones hechas por curiosos donde aparece una figura al fondo, demasiado inmóvil, demasiado alta, con algo que parece una sonrisa torcida incluso en la oscuridad. Y que cada año, en la fecha exacta de la desaparición del niño Mariano, el aire se vuelve más frío, y los perros del pueblo ladran toda la noche. Y este año, algo diferente ocurrió. Porque al caer la noche, un grupo de jóvenes forasteros llegó a San Hilario buscando grabar una leyenda para un proyecto documental. No creían en historias, no creían en espíritus, y mucho menos en payasos que devoran almas entre maizales. Pero esa misma noche en que llegaron fue cuando el viento cambió. Cuando los habitantes que aún quedaban cerraron las puertas con más prisa que nunca. Y cuando, desde la ventana de la posada, uno de ellos juró haber visto una silueta roja y blanca moviéndose entre las sombras del campo. Ellos no lo sabían, pero al entrar al pueblo ya estaban marcados. Porque cuando Roque el payaso siente que alguien nuevo pisa la tierra que lo contiene, sale a buscarlos. No por hambre, sino por fuego. Los jóvenes que habían llegado a San Hilario eran 4. Ana, la líder del proyecto, apasionada por la documentación de leyendas rurales. Su hermano menor, Emilio, un escéptico total que veía en todo esto una oportunidad para conseguir material fácil y viral. Clara, experta en sonido, callada pero muy perceptiva. Y por último, Mateo, el camarógrafo, obsesionado con capturar cualquier elemento que generara misterio o tensión visual. Llegaron confiados, cargando cámaras, baterías, micrófonos de alta sensibilidad y linternas potentes, sin imaginar que aquella tierra no necesitaba iluminación para mostrarse, sino para ocultar algo más oscuro. Esa primera noche decidieron instalarse en la posada del pueblo, un edificio viejo con paredes de adobe y pasillos que olían a humedad. La dueña, una mujer mayor llamada Doña Casta, les advirtió con voz temblorosa que evitaran los maizales después de las 6 de la tarde. Lo que camina ahí no conoce la diferencia entre curiosos y ofrendas, murmuró mientras servía café caliente. Emilio se rió sin disimulo, pero el resto del grupo percibió una tensión en el ambiente que los obligó a guardar silencio. Después de cenar, se reunieron en la habitación más grande para revisar el plan de grabación. Necesitaban testimonios de los pocos habitantes que aún vivían ahí. Sin embargo, cuando tocaron las puertas al día siguiente, solo 2 personas aceptaron hablar frente a la cámara, y ambos lo hicieron con el rostro cubierto, como si temieran que el payaso pudiera verlos incluso a través de la pantalla. Uno era un anciano llamado Herminio, quien relató con voz apagada que él había visto a Roque cuando era niño. Dijo que no caminaba como una persona normal. Sus piernas parecían doblarse hacia los lados, como si no tuvieran articulaciones.
Lo describió como un ser que se movía a saltos largos, cada uno acompañado de un pequeño chirrido, como si algo dentro de su cuerpo estuviera mal ensamblado. La segunda persona fue una mujer joven, quizá de unos 30 años, que aseguró que su hermano había desaparecido hacía 2 años. Se lo llevó el payaso, dijo con firmeza. Contó que la última vez que lo vio fue en los maizales, recogiendo mazorcas. Ella estaba a unos metros de distancia cuando escuchó una risa suave, casi un susurro. Vio cómo las plantas se movían aunque no hubiera viento. Y luego, entre ellas, apareció una figura blanca con manchas rojas, que se acercaba lentamente. La mujer huyó y nunca volvió a ver a su hermano. Pero cada noche desde entonces, decía, escuchaba golpes en su ventana. 3 golpes. Siempre 3. Siempre al filo de la medianoche. Con esas grabaciones, el equipo decidió que la siguiente etapa del documental sería grabar dentro del maizal mismo. Ana quería aprovechar la hora dorada, justo antes del anochecer, para obtener tomas que dieran sensación de misterio sin necesidad de efectos especiales. Clara se veía inquieta, como si sintiera algo que los demás no podían percibir. Tengo un mal presentimiento, dijo mientras ajustaba su micrófono. Mateo, aunque más callado, también parecía incómodo. Pero Ana, determinada a cumplir el objetivo, los convenció de que solo serían unos minutos dentro del maizal, y que todo iría bien. Al entrar en el campo, lo primero que notaron fue el silencio. El viento se había detenido por completo, y las hojas del maíz permanecían inmóviles, como si estuvieran escuchando. Mateo encendió la cámara y comenzó a grabar los pasillos estrechos entre las plantas, mientras Emilio hablaba en tono burlón sobre fantasmas de feria y payasos campesinos. Pero cada frase que decía parecía absorberse en el aire, como si el sonido se hundiera en la tierra. A unos metros dentro, Clara se detuvo. ¿Escucharon eso?, susurró. Nadie había oído nada. Mateo acercó el micrófono direccional, intentando captar el sonido. Durante unos segundos no se registró nada, solo la respiración contenida del grupo. Pero entonces, un leve clic, como el chirrido de un juguete viejo, resonó entre las plantas. Ana tragó saliva. Emilio miró alrededor, nervioso. Debe ser un animal, murmuró, aunque ni él lo creía. Continuaron avanzando, grabando cada paso, cada sombra. Hasta que la cámara de Mateo captó algo extraño. Una figura al fondo del pasillo del maíz, inmóvil, demasiado alta para ser una persona normal. La luz del atardecer apenas delineaba su contorno. A simple vista parecía solo un tronco o una sombra, pero cuando Mateo enfocó mejor, todos vieron un destello blanco. Como un pedazo de tela. O piel. Mateo bajó la cámara de golpe, pálido. «Hay alguien ahí», dijo casi sin voz. Ana quiso acercarse, argumentando que podría ser un lugareño que venía a pedirles que se retiraran. Pero Clara la detuvo con fuerza. «No es humano», dijo. «No se mueve como uno. No vibra como uno». Las palabras quedaron suspendidas. En ese instante, un sonido emergió del fondo del maizal. Una risa. Infantil. Suave. Como si viniera desde atrás de la columna vertebral, no desde el aire. Una risa que ninguno de ellos pudo racionalizar. Y entonces, la figura se inclinó hacia un lado, de forma antinatural, como si su cuello se doblara demasiado. La risa aumentó de volumen. Las plantas alrededor comenzaron a moverse sin viento. Y un destello rojo apareció entre los tallos, como pintura fresca. Emilio fue el primero en retroceder. «Vámonos», dijo con voz quebrada. Pero cuando intentaron regresar por el mismo camino por donde habían entrado, descubrieron algo imposible. El pasillo se había cerrado. Las plantas estaban completamente juntas, sin rastro del sendero inicial. Ana corrió hacia otro lado, pero cada pasillo que intentaban tomar se cerraba igual. El maizal estaba cambiando. Moviéndose. Construyendo un laberinto a su alrededor. Mateo levantó de nuevo la cámara con la mano temblorosa, apuntando hacia donde estaba la figura. Ya no estaba allí. Ana giró sobre sí misma, tratando de encontrar una salida, cuando escucharon pasos detrás de ellos. Lentos. Irregulares. Como si alguien arrastrara los pies. O los tuviera rotos. La risa regresó.
Esta vez más cerca. Mucho más cerca. Y entre las plantas, emergió una mano blanca, larga, con dedos demasiado delgados, que llevaba pintada una sonrisa roja en la palma. La mano blanca permaneció un instante suspendida entre las hojas del maíz, temblando de una forma inquietante, como si no tuviera huesos que la sostuvieran. Clara retrocedió de inmediato, tropezando con una raíz y cayendo de espaldas. Su micrófono captó un sonido inusual cuando tocó el suelo. No fue la tierra seca la que golpeó, sino algo hueco, como madera vieja o una estructura dentro del maizal que no debería estar ahí. Ana corrió hacia ella para ayudarla, pero Mateo se quedó paralizado, incapaz de apartar la cámara de aquella mano que seguía avanzando lentamente hacia el pasillo donde estaban. La risa volvió a escucharse, esta vez con matices. No era la risa alegre de un payaso entreteniendo a un público. Era más bien un balbuceo quebrado, lleno de burbujas, como si quien reía tuviera la garganta llena de agua. O sangre. Una risa que se alargaba demasiado, que se intensificaba en los segundos silenciosos y resonaba en la cabeza de cada uno como si se colara directamente en sus pensamientos. Emilio, completamente aterrado, tomó la mano de Clara y la jaló con fuerza. «Levántate, levántate, tenemos que correr», gritó. Ella lo obedeció, temblando, pero antes de que pudieran avanzar mucho, el sonido cambió. Pasó de una risa distorsionada a un conjunto de murmullos. Voces. Voces de niños. Voces de adultos. Voces entremezcladas, susurrando los nombres de los 4 visitantes. Ana, Mateo, Clara, Emilio los decían sin prisa, como si estuvieran degustando cada sílaba. El maizal se estremeció. La mano se retiró de entre los tallos, pero lo que emergió después fue peor. Una máscara blanca. O al menos eso parecía al inicio. Tenía la forma de un rostro humano pintado, con una sonrisa roja demasiado larga y unos círculos rojos en las mejillas. Pero los ojos de la máscara no eran negros como los típicos agujeros vacíos. Eran ojos reales. Ojos húmedos, vivos, que parpadeaban desde dentro de aquella piel falsa. Y esos ojos estaban mirando directamente a Mateo, quien sostenía la cámara temblorosa, incapaz de bajar el lente. La cabeza del payaso se asomó por completo, moviéndose en un ángulo imposible, como si su cuello pudiera girar más allá de lo permitido por cualquier anatomía humana. El cuerpo tardó unos segundos más en aparecer. Era alto, extremadamente delgado, con un traje desgastado a rayas rojas y amarillas, lleno de manchas oscuras. Algunas parecían tierra. Otras parecían sangre seca. Y colgando de su cuello llevaba lo que parecían campanillas oxidadas que tintineaban sin ritmo. El payaso inclinó la cabeza de nuevo, y de su boca salió algo entre un suspiro y un chillido. Dio un paso adelante, pero aquel paso no fue natural. Su pierna se dobló hacia afuera, un ángulo imposible, un crujido profundo resonó en el aire. La pierna regresó a su posición mientras la risa volvía a surgir. El payaso Roque, si es que todavía se podía llamar así, estaba frente a ellos. Ana dio un grito ahogado, y sin pensarlo más, todos comenzaron a correr. No había camino claro. El maíz parecía cerrar cada ruta, obligándolos a moverse en círculos. Pero el instinto de sobrevivir fue más fuerte que la lógica. Pasaban entre filas de plantas que parecían moverse solas, empujándolos, cortándoles la piel con las hojas afiladas. Detrás de ellos, la risa resonaba, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Mateo, mientras corría, apuntó la cámara hacia atrás. La grabación capturó un par de segundos escalofriantes. El payaso moviéndose entre las plantas sin tocarlas, como si se deslizara a un nivel justo por debajo de la superficie. Solo se veía su cabeza, avanzando en línea recta, con su sonrisa grotesca alargándose más y más. Emilio gritó que lo habían perdido de vista, pero Clara, que era la más sensible del grupo, dijo algo que le heló la sangre. «No nos está siguiendo. Nos está guiando». No entendieron a qué se refería hasta que llegaron a un claro dentro del maizal. Un espacio circular, comprimido, donde las plantas parecían haberse doblado hacia afuera, formando un perímetro perfecto. En el centro había algo más perturbador. Un espantapájaros.
Al menos eso parecía al principio. Tenía ropa vieja, relleno de paja y una cabeza hecha con un saco de tela. Pero lo extraño era que en su pecho había clavado un pequeño espejo, ovalado y antiguo, con el marco negro y desgastado. Ana lo reconoció de inmediato. En los testimonios que habían visto en archivos anteriores, algunos habitantes mencionaban que Roque había trabajado antes de ser payaso como ayudante de una familia que usaba amuletos para proteger los campos. Entre esos amuletos había uno considerado maldito. Un espejo que supuestamente mostraba no la imagen de quien lo veía, sino lo que esa persona más temía encontrarse en la oscuridad. El payaso apareció en el perímetro del círculo sin hacer ruido. Primero una mano colgante. Luego su cabeza, inclinada, ojerosa, con aquella sonrisa interminable. Las campanillas oxidadas tintinearon una vez. Una sola vez. Clara se aferró al brazo de Ana. «No lo mires», dijo temblando. Pero Ana no podía apartar la vista del espejo. Algo la atraía de forma involuntaria, casi hipnótica. Mateo, al ver esto, apagó la cámara y le gritó que se alejara del centro. Emilio trató de jalarla, pero en ese instante, el payaso dio un paso dentro del círculo. El espejo vibró. Y entonces algo más ocurrió. Voces antiguas, múltiples, surgieron del amuleto como si alguien estuviera atrapado dentro del vidrio. La superficie se volvió líquida, oscura, y en el reflejo no se veía a Ana sino a Roque. No al payaso que estaba frente a ellos, sino al payaso original de hace 40 años. Un rostro humano, enfermo, temeroso, distorsionado por el dolor. Y detrás del reflejo, sombras alargadas que parecían manos presionando desde dentro, intentando salir. Ana gritó. No porque estuviera asustada, sino porque algo la estaba jalando. De forma literal. Sus pies comenzaron a deslizarse por el suelo, acercándose al espantapájaros, mientras la superficie del espejo palpitaba como un corazón vivo. El payaso Roque dio otro paso. El maíz alrededor se agitó. La tierra vibró. El aire se volvió frío como hielo. Y algo dentro del espejo se abrió. Un ojo humano. Un ojo que miró directamente a Ana. El ojo dentro del espejo se abrió por completo, deslizándose desde la oscuridad líquida como si estuviera emergiendo de un pozo profundo. No era un ojo muerto ni vacío. Era un ojo vivo, húmedo, que miraba directamente a Ana con una mezcla de desesperación y hambre. La superficie del espejo vibraba como piel tensada. Cada vez que Ana intentaba retroceder, el ojo la seguía, moviéndose debajo del vidrio como si flotara en un líquido espeso. Mateo corrió hacia ella y trató de sujetarla por la cintura, pero un tirón invisible lo lanzó hacia atrás con brutalidad, haciéndolo rodar por el suelo. Su cámara cayó a un lado, grabando en ángulo torcido como las plantas del maíz se inclinaban todas hacia el centro del círculo, como si el espantapájaros fuera un imán, un núcleo vivo atrayendo todo lo que entraba en su radio maldito. Clara, temblando, se puso de pie a duras penas y trató de acercarse, cruzando sus brazos frente al rostro para evitar mirar directamente al espejo. Sabía que si lo hacía, quizá algo la atraparía también. Emilio, desesperado, comenzó a gritarle a Ana que cerrara los ojos, que mirara a cualquier otra parte. Pero Ana no podía. Era como si una fuerza la hubiera paralizado del cuello hacia arriba. Sus pupilas se contraían, dilatándose de manera errática, reflejando el brillo del espejo, como si su mirada hubiera quedado atrapada en aquella visión macabra. De pronto, la voz del payaso resonó entre las plantas. No era la risa burbujeante de antes. Era una frase clara, dicha con una voz profunda, rasposa, que parecía retumbar directamente dentro del pecho de cada uno. El maíz reclama lo que se le debe. Clara sintió que el aire se le iba del cuerpo. Aquella frase no sonaba como algo que Roque pudiera decir. No, al menos no por voluntad propia. Era como si otra entidad hablara a través de él, usando su cuerpo como un canal. El payaso avanzó un paso más, crujió su rodilla en un ángulo grotesco, y un sonido húmedo acompañó el movimiento. Se inclinó hacia Ana, que seguía siendo jalada por la fuerza del espejo, y extendió uno de sus dedos largos y pálidos hacia ella. En el dedo tenía una mancha roja. O sangre. O pintura. O ambas.
El espantapájaros detrás de Ana emitió un ruido seco, como el crujido de ramas quebrándose. Sus brazos, antes rígidos, se movieron apenas 1 centímetro. Aquello no era normal. No había viento. No había nada que justificara ese movimiento. Clara gritó que se alejaran del centro, pero Emilio reaccionó antes. Se lanzó hacia Ana y la abrazó desde atrás, tirando con todas sus fuerzas para que se alejara del espejo. Los talones de Ana rasparon la tierra, pero seguían deslizándose hacia adelante como si fueran arrastrados por arena movediza. De pronto, el ojo dentro del espejo se contrajo, como si hubiera detectado a Emilio. La superficie se onduló, se obscureció, y apareció una segunda figura. Un rostro distorsionado, parecido al de un niño, con la boca abierta en un grito silencioso. Pero el sonido que surgió del espejo no fue un grito. Fue un coro. Niños. Adultos. Voces de todas las edades repitiendo una frase. Todos vuelven al maíz. El espejo tembló. El espantapájaros abrió su boca cosida apenas un poco, lo justo para dejar escapar un sonido espantoso. Una risa ahogada, como si alguien estuviera enterrado bajo tierra intentando reír sin poder respirar. Clara, aterrorizada, comenzó a retroceder, cuando sintió que algo rozó su tobillo. Miró hacia abajo y vio una mano infantil saliendo de entre las plantas. Una mano real. Pálida, delgada, como si la piel se hubiera desgastado por años. Clara gritó y pateó la mano con todas sus fuerzas. La mano se retiró de inmediato, hundiéndose entre la oscuridad del maizal. El payaso Roque reaccionó al instante, girando su cabeza hacia Clara con un crujido que parecía partirle el cuello. La miró fijamente. Sus ojos dejaron de parpadear, quedándose secos, abiertos, como si estuvieran pegados. Dio un paso en dirección a ella, arrastrando uno de sus pies de una forma antinatural, como si el hueso hubiera reventado por dentro. Clara retrocedió, temblando, pero el payaso avanzó más rápido esta vez, como si hubiera detectado un nuevo objetivo. En ese momento, Mateo volvió en sí y tomó la cámara, aunque sabía que grabar no les ayudaría a sobrevivir. Se acercó al centro, esquivando la mirada del espejo, y vio que el brazo del espantapájaros ya no estaba rígido. Ahora se movía de lado a lado, muy lentamente, como si saludara. Y la paja dentro de su cuerpo caía al suelo, no con el movimiento del viento, sino como si algo dentro estuviera rompiéndose. Ana, mira hacia abajo. Gritó Mateo, intentando romper el trance. Pero Ana estaba demasiado cerca, casi tocando la superficie del espejo. Su reflejo ya había desaparecido por completo. El único rostro en el vidrio era el del payaso original, pero sin máscara, sin maquillaje, con una expresión de muerte recién ocurrida. Sus ojos miraban hacia el cielo dentro del espejo, como si supiera que estaba atrapado allí. Emilio, usando toda su fuerza, dio un tirón más. Finalmente logró arrancar a Ana del borde del espantapájaros. Ella cayó hacia atrás, respirando agitadamente. El ojo dentro del espejo se cerró de golpe, como si hubieran interrumpido un proceso macabro. Pero no hubo tiempo para alivio. El payaso Roque abrió la boca, mucho más de lo que un ser humano podría. Un crujido gutural acompañó el movimiento, y de su garganta emergió una hilera de dientes pequeños, afilados, como los de un animal carroñero. Clara gritó para que corrieran. Pero antes de que pudieran moverse, el espantapájaros levantó ambos brazos por completo. El maizal entero se sacudió. Las voces del espejo gritaron. El payaso se lanzó hacia ellos. Y todos comenzaron a correr hacia el único pasillo del maizal que de pronto, misteriosamente, se abrió ante ellos. Como si el propio campo estuviera decidiendo a quién dejar escapar. Y a quién mantener dentro. El pasillo que se abrió entre los maizales no parecía natural. Las plantas se mantenían tensas, rectas, como si fueran sostenidas por una fuerza invisible, creando un túnel angosto y oscuro hacia lo desconocido. Los cuatro corrieron sin mirar atrás, aunque podían escuchar el sonido de pasos irregulares y pesados siguiéndolos, entremezclados con risas ahogadas y un susurro que parecía provenir de todas las plantas. No corran, él ya los vio. Ana tropezó, casi cayendo, pero Emilio la sostuvo del brazo sin detenerse. Mateo avanzaba primero, llevando la cámara encendida solo porque era lo único que le daba una sensación de control, como si al menos pudiera registrar su final, si es que llegaba.
Clara, que corría al final del grupo, volteaba constantemente, sintiendo que cada sombra a sus espaldas se movía con demasiada precisión. El pasillo comenzó a cerrarse poco a poco. Las hojas de maíz rozaban los brazos y rostros, como si intentaran sujetarlos. Ana gritó cuando una de las hojas, filosa como una navaja, le abrió un corte en la mejilla. La planta goteó un líquido oscuro, espeso, que no era savia, era demasiado rojo. Demasiado denso. Emilio la empujó hacia adelante. En ese momento escucharon algo. Un golpe seco. Luego otro. Y otro. Clara volvió la cabeza justo a tiempo para verlo. Algo se arrastraba por el suelo. Primero una mano. Luego un brazo. Las manos infantiles que habían visto antes ahora eran varias. Se movían como arañas deformes, sujetando la tierra, alando algo que todavía no salía por completo. Lo que fuera, tenía la intención de seguirlos. Más rápido. Gritó Mateo, aunque sus piernas ya estaban a punto de fallarle. De pronto, la risa del payaso resonó tan fuerte que las plantas vibraron. Era una risa múltiple, compuesta de varias capas, como si no fuera una sola voz, sino muchas. Y entre cada carcajada, un murmullo gutural, como si alguien estuviera ahogándose. El túnel terminó de golpe, abriéndose a un claro más amplio. Pero este no era el centro del maizal. Era otro lugar. Un círculo perfectamente formado en la tierra, alrededor del cual las plantas parecían haberse quemado. El suelo estaba negro, como si hubiera sido chamuscado, pero no por fuego. Por algo distinto, más antiguo. Al centro había restos de madera quemada, y entre ellos, algo metálico. Clara se acercó justo cuando el payaso Roque aparecía entre los tallos a la entrada del círculo, su cuerpo iluminado por una luz tenue que no venía de ninguna parte. Era una especie de columpio oxidado, uno pequeño, infantil. Tenía aún colgando una cuerda rota. Y lo que quedaba de un zapato de niño. Ana sintió un frío recorrerle la espalda. Todo empezó a encajar, casi dolorosamente. Las voces infantiles. Las manos. Las figuras en el espejo. Los relatos antiguos. No eran solo advertencias. Eran víctimas. Víctimas de algo que usaba al payaso como puente, como mensajero, como atrayente. Fue aquí, murmuró Clara, sin poder controlar el temblor en su voz. Aquí desaparecieron los niños de los que hablaba la historia. Mateo respiró hondo. Deben haber intentado quemar algo. Algo para detenerlo. Ana, aún sangrando por la mejilla, caminó unos pasos hacia el centro. La tierra estaba caliente, como si el evento que lo había marcado hubiera ocurrido hacía apenas segundos, no décadas. El aire olía a hierro y humedad. Y ahí, entre la madera quemada, vio algo más. Una máscara. Una máscara de payaso sin pintura, deformada por el calor, con la boca abierta en un gesto congelado entre risa y sufrimiento. Pero antes de que pudiera tocarla, el payaso Roque entró al círculo. Pero no caminó. Se deslizó. Como si no tuviera huesos. Su cabeza colgaba hacia un lado, la boca demasiado abierta, dejando ver que ahora tenía más dientes que antes. Muchos más. Tantos que parecían llenar toda su garganta. Sus ojos ya no eran humanos. Eran completamente negros, como semillas de maíz quemadas. Este es el lugar donde comenzó todo, dijo con una voz que no era suya. Era infantil. Y luego adulta. Y luego envejecida. Cambiaba con cada sílaba. Aquí regresan todos. Ana retrocedió, pero sus pies parecían hundirse en el suelo blando, como si el círculo quisiera atraparla. Emilio intentó acercarse a ella, pero el payaso levantó la mano y las plantas fuera del claro comenzaron a moverse, cerrando la salida como una puerta. Clara trató de correr hacia la derecha, pero el maizal entero se unió bloqueando su camino. Mateo apuntó la cámara hacia Roque. El payaso inclinó la cabeza como si escuchara algo, y su risa volvió a resonar, esta vez directa, inmediata, en los oídos de todos. Mateo cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza. La cámara grabó su caída y, sin querer, apuntó hacia el cielo. El cielo sobre el claro no era normal. No era oscuro. No era nocturno. Era rojo. Un rojo profundo, casi líquido, como si estuvieran atrapados bajo una bóveda viva.
Las nubes se movían demasiado rápido, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. Ana dio un grito cuando sintió que algo la sujetaba del tobillo. Miró hacia abajo y vio que no era una mano sino raíces. Raíces negras, delgadas, que se retorcían como serpientes, saliendo de la tierra debajo de ella. Emilio corrió hacia ella, pero una de esas raíces se enroscó en su pierna, inmovilizándolo. El payaso Roque dio un paso más, torciéndose como un muñeco de trapo. Los dientes en su garganta emitieron un chasquido inquietante, como si estuvieran masticando algo que aún no existía. No pueden irse, dijo la voz múltiple. Aún falta la ofrenda. Los cuatro sintieron un escalofrío que les recorrió la columna al mismo tiempo. El círculo no permitía testigos, solo víctimas. Y el maíz ya los había elegido. Aun con el viento ardiendo entre los maizales, el pueblo entero escuchó el chillido seco que salió desde el campo. No fue un grito humano. Sonó más como el rechinido de un columpio oxidado, pero con una vibración profunda, casi animal. Los hombres que habían salido a buscar a Aurelio se quedaron paralizados, mirando entre las hileras de maíz que ya empezaban a oscurecerse. El comisario levantó su lámpara, pero la luz apenas avanzaba unos metros, como si algo la empujara hacia atrás. No hubo necesidad de decir nada. Todos sabían que el payaso estaba cerca. Y aún así, no retrocedieron. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo a aceptar que aquello realmente existía, pero avanzaron. Y a cada paso que daban, el sonido volvió a escucharse más largo, más grave, acercándose. El maíz a su alrededor comenzó a moverse sin viento, como si algo gigantesco pasara entre las plantas, arrastrando su peso a ras del suelo. Y entonces lo vieron. Primero la nariz roja asomando entre las hojas, flotando a la altura del pecho de un hombre. Después la sonrisa negra, grotesca, extendida hasta donde la piel ya no podía sostenerse. No tenía ojos visibles, solo dos huecos profundos de donde salía ese olor a tierra podrida que todos recordaron haber olido en la tumba de Casiano. El comisario gritó que se dispersaran. Algunos corrieron, otros se quedaron congelados, incapaces de moverse. El payaso no avanzó como un ser normal. Pareció deslizarse, como si sus pies no tocaran el piso, como si fuera un remolino de humo condensado con forma humana. Se lanzó encima de uno de los hombres, y el crujido que siguió hizo que hasta el comisario soltara la lámpara, que se apagó contra el suelo. La oscuridad cayó como un telón, espesa, total. Solo quedó ese chillido y el maíz, agitándose por la fuerza de lo que fuera que lo estaba destrozando. El comisario, a tientas, buscó su rifle, pero algo le tocó la espalda. Creyó que era uno de sus hombres, hasta que escuchó la risa. No era fuerte. No era escandalosa. Era bajita, como si alguien se riera desde adentro de un pozo. Dio un paso atrás y tropezó con un cuerpo. Y al girar, vio los globos. 3 globos. No estaban en el aire. Estaban pegados al suelo, enterrados, hinchándose desde debajo de la tierra. Cada globo tenía un rostro pintado encima, idéntico al del payaso. Y mientras los veía inflarse, escuchó como el maíz a su alrededor empezaba a abrirse, como si miles de manos invisibles lo empujaran hacia afuera. Los globos explotaron uno por uno, liberando un vapor negruzco que olía a cadáver húmedo. Y en ese instante, la figura del payaso apareció detrás de él, tan cerca que sintió el roce de su nariz fría en la nuca. Fue ahí cuando el comisario entendió que Casiano no estaba enterrado en ningún sitio. No porque no hubiera muerto, sino porque no quedaba nada de él que pudiera enterrarse. El payaso era su sombra, su rencor, su alma partida, convertida en algo que nunca debió existir. Y mientras esa risa subterránea lo envolvía, comprendió también que nadie que pisara esos maizales de noche volvería a salir completo. La madrugada siguiente, el pueblo amaneció en silencio. No volvió ninguno de los hombres. En la entrada de los maizales encontraron solo una hilera de globos aplastados, como si algo enorme hubiera pasado por encima de ellos. La gente se encerró en sus casas. Durante días nadie se atrevió a mirar hacia el campo. Pero una noche, cuando el viento sopló del norte, trajeron con él un sonido. Un sonido que todos reconocieron, aunque nadie quería admitirlo. El chillido. Lento, constante, sonando desde el centro del maizal.
Y junto a él la risa, perdida entre las plantas, esperando a que alguien más entrara al terreno maldito. Porque la leyenda decía que el payaso aparecía solo cuando se le ofrecía un alma nueva, y esa noche, había muchas ventanas abiertas, muchas miradas temblorosas, muchas personas que sin quererlo, ya estaban llamándolo. Con esa primera risa, el ciclo comenzaba otra vez. Y el payaso siempre escucha.